Hola, qué gusto estar aquí para una nueva explicación. Hoy traemos un tema a la mesa que honestamente es súper fascinante. Vamos a meternos de lleno en esa zona donde el diseño de lujo choca de frente con las reglas legales más estrictas. A ver, hoy en día importar algo hermoso requiere muchísimo más que solo tener buen gusto. Requiere navegar por un laberinto burocrático que literalmente le ha dado la vuelta al comercio internacional. Así que vamos a desentrañar cómo y por qué está pasando todo esto. Para que quede súper claro, imaginemos esto: un sofá italiano de altísima gama. Ya saben, cuero impecable, madera finísima, un diseño milanés espectacular. Un objeto súper tangible. Bueno, si alguien intentara comprar ese mismo sofá hoy, digamos en la Ciudad de México, y lo comparamos con hace un par de años, notaría que el precio está por las nubes. Se disparó. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Y ojo, la respuesta no está en que la madera sea más cara o que los artesanos en Italia cobren más. Para nada. Todo se reduce a un enredo fiscal y aduanero que vamos a ir desarmando paso a paso. Entonces, nuestra explicación de hoy tocará 5 puntos. 1. El dilema del mueble italiano. 2. La nueva aduana digital. 3. Eso de la materialidad y trazabilidad fiscal. 4. El impacto real en los costos. Y 5. Algunas estrategias de adaptación. ¡Arrancamos! Número 1. El dilema del mueble italiano. A ver, para entender este problema, primero hay que ver quiénes están trayendo estas piezas y a qué se enfrentan. Y aquí el contraste es buenísimo, porque quienes importan estos muebles exclusivos casi nunca son corporaciones gigantescas. En su mayoría son pequeñas y medianas empresas o distribuidores independientes. Estamos hablando de negocios que manejan artículos carísimos, con una clasificación súper compleja, que si el cuero, el metal, plásticos especiales. Pero claro, no tienen un departamento de cumplimiento enorme ni un ejército de abogados en nómina. Básicamente se enfrentan a un monstruo administrativo con recursos súper limitados. Y es que las reglas del juego cambiaron. Y vaya que cambiaron. Antes de 2021, el tema aduanero era bastante estándar, ¿no? Llegaba la mercancía, se pagaban los aranceles y listo, para adentro. Pero después de las reformas de 2021, la realidad es otra. La lógica súper estricta del impuesto sobre la renta, que busca evitar la evasión fiscal a toda costa, se cruzó con el control en la frontera. O sea, las aduanas ya no solo abren cajas para ver qué hay, ahora actúan literal como auditores fiscales. Pasamos al punto 2, la nueva aduana digital. Y aquí entra el mecanismo central de todo este asunto. En nuestra investigación topamos con unas siglas que son clave. BUCM, la ventanilla única de comercio exterior mexicano. En papel suena increíble. Una plataforma digital centralizada para gestionar trámites, súper moderno, diseñado para hacerle la vida más fácil a quienes importan. Pero la realidad en la práctica va muchísimo más allá de ser solo una paginita web para subir documentos. Digamos que la BUCM funciona más bien como una caseta de cobro digital, pero extremadamente estricta. Esta plataforma exige una prueba absoluta de que todo es real. Ya no basta con decir, oye, traigo este sillón en el contenedor. No, se tiene que demostrar con papeles que la transacción financiera existe, que el proveedor allá en Europa es real y está activo, y que cada pedacito de ese mueble es exactamente lo que dice ser. Cero margen para el más mínimo error burocrático. Punto número 3. Materialidad y trazabilidad fiscal. Para sobrevivir a esta aduana digital, hay dos conceptos que suenan a jerga aburridísima de contadores, pero que son el corazón de todo esto. El primero es la materialidad fiscal. Y pongamos un asterisco gigante aquí porque esto lo cambia todo. Antes, esto te lo pedía Hacienda para comprobar que no estabas inventando gastos, ¿cierto? Bueno, pues hoy, esa misma lupa te la ponen en la aduana. Significa que el importador tiene la carga total de demostrar, con evidencia súper tangible, que la compra de ese sofá es real, que el mueble físicamente existe y que la fábrica en Italia no es una empresa fantasma. Todo esto antes de que el mueble pueda siquiera salir del puerto. El segundo concepto es la trazabilidad fiscal. Si la materialidad demuestra que el sillón existe, la trazabilidad es como dejar un rastro de migas de pan, pero digital e inquebrantable, que cuenta toda la historia del viaje. Las autoridades piden un seguimiento perfecto, desde que el mueble sale del taller en Milán, cruza el océano, pasa por la aduana, hasta que llega a la sala de exhibición. Falla un solo eslabón en esa cadena y todo el proceso se congela.
Para que se den una idea de lo pesado que es esto, hay una secuencia de documentos súper estricta. Paso 1, la factura directa del fabricante italiano. Paso 2, el conocimiento de embarque o el documento de transporte. Paso 3, el certificado de origen, que es de vida o muerte para los tratados de libre comercio con Europa. Y paso 4, la declaración aduanera electrónica ahí en la BUSEM. Y atención acá. Todos, absolutamente todos estos papeles tienen que coincidir a la perfección. Si el peso de la madera en el certificado difiere por unos gramos del documento de transporte, ¡pum!, el sistema salta, se bloquea la mercancía y empieza la pesadilla. Vamos al punto 4, el impacto en los costos. Toda esta exigencia de información no es gratis. Tiene un impacto económico espectacular en el mundo real. Estamos hablando de un sobrecosto de entre un 15 y un 35%. Es una locura. Ese es el golpe que reciben las empresas por estas nuevas reglas y los retrasos que generan. Pensemos en un mueble de lujo que ya de por sí cuesta miles de dólares. Sumarle un 35% extra a ese costo base, bueno, eso te borra el margen de ganancia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? No es un solo cargo, es una combinación letal. Primero, errores en costos arancelarios por clasificaciones que son súper enredadas. Segundo, los costos operativos que honestamente son los peores. Un retraso significa pagar almacenaje en el puerto todos los días. Y créanme, no perdonan un centavo. Tercero, los costos financieros por tener tu capital ahí atorado semanas en una aduana. Y por último, los costos de cumplimiento, porque ahora a fuerza se tienen que contratar asesores hiperespecializados nada más para entender las reglas de la BUSEM. Básicamente, hay una relación directísima entre un error de papeleo y un golpe a la cartera. Por ejemplo, te tardas en llenar la BUSEM. Eso se traduce rapidísimo en tarifas de almacenaje fiscalizado acumulándose. ¿Que la autoridad dice que falta materialidad? Pues a prepararse para multas severas o hasta que el SAT confisque el producto. O si hay una equivocación de tarifa arancelaria por clasificar mal la madera, el costo se dispara hasta el cielo. Cada mínimo error administrativo tiene una penalidad matemática muy, pero muy dolorosa. Finalmente, el punto 5. Estrategias de adaptación. Pero a ver, no todo está perdido. Frente a este panorama, la industria se ha puesto las pilas y nuestra investigación muestra algunas prácticas clave para sobrevivir a esto. La primera es implementar lo que llaman GEDOC, que es una gestión documental interna súper meticulosa. Ya no se puede depender de un Excel suelto. La segunda, contratar agentes aduanales que estén especializados única y exclusivamente en el capítulo 94 de la ley, que es el de los muebles. Y tercero, tener un rastreo milimétrico de toda la cadena, desde antes de que el sillón salga de Europa. Hoy por hoy, el orden absoluto en los documentos es tu única armadura. Ya para cerrar nuestra explicación de hoy, nos queda una reflexión súper profunda. Con todo esto que vimos, ¿será que esta búsqueda de un control fiscal perfecto está terminando por asfixiar el comercio internacional? Está clarísimo que los gobiernos tienen que evitar la evasión. Eso es totalmente legítimo. Pero cuando se impone este nivel de exigencia digital a empresas medianas, creando sobrecostos de hasta 35%, ¿realmente estamos encontrando el equilibrio? ¿O resulta que el remedio es peor que la enfermedad para quienes solo buscan traer lo mejor del mundo a nuestras casas? Es una pregunta enorme y sin duda va a marcar el rumbo del comercio global en los próximos años. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar todo esto.